Hola y bienvenidos al canal. En este primer vídeo, creo que es la primera vez que grabo un vídeo en el que ocupo toda la pantalla. Será de inicio, luego pasaremos a picar código. Pero antes quería hablar de lo que vamos a trabajar, ¿no? Porque sí que es cierto que dije que no iba a explicar mucha teoría, pero creo que sin teoría la verdad no tiene mucho sentido. Así que lo siento, tened un poco de paciencia, ¿vale? Vamos a hablar de la búsqueda heurística. Vale, como esta palabreja es tan rara y a lo mejor no la habíais oído hablar antes, pues por eso creo que es importante hablar de este concepto. Es un concepto fundamental en inteligencia artificial y sobre todo en ciencia de computación, ¿no? Se refiere a la técnica de resolución de problemas que utiliza heurísticas, es decir, reglas o métodos basados en la experiencia o por ejemplo en el conocimiento previo. Así puedes conseguir encontrar soluciones más rápidamente que con los enfoques exhaustivos, especialmente cuando se trata de problemas complejos con grandes espacios de búsquedas, ¿no? ¿Cómo funciona? En un problema, por ejemplo, de búsqueda, como encontrar el camino más corto en un mapa o resolver un rompecabezas, los algoritmos heurísticos lo que utilizan son funciones heurísticas para así poder priorizar ciertas opciones. Por ejemplo, una función heurística estima cómo de cerca está un estado dado de la solución deseada. Esto permite que el algoritmo pueda tomar decisiones más informadas en lugar de explorar todas las posibilidades, ¿no? Dicho de otra forma, si esto suena demasiado formal, la búsqueda heurística es como cuando tratas de resolver un problema usando buenas ideas e intuiciones, ¿no? En lugar de probar absolutamente todas las posibilidades. Es una forma mucho más inteligente, mucho más rápida de buscar la solución. Aún así puede que sigáis sin entender qué es la heurística. La heurística es básicamente una regla o un truco que te ayuda a tomar decisiones rápidas. Por ejemplo, si estás buscando la tienda más cercana, podrías pensar, voy por la calle que parece que va más directa al centro, ¿no? Y esa idea de lo más directo, ¿no? Sería tu heurística, ¿no? Por ejemplo, no garantiza que sea el mejor camino, pero es una forma rápida de avanzar hacia una solución, ¿no? ¿Cómo podríamos usarlo en un problema? Por ejemplo, cuando tienes un problema grande, como encontrar el camino más corto en un mapa o resolver un rompecabezas, al final la búsqueda heurística usa este tipo de intuiciones, ¿no? Para decidir qué pasos tomar primero y cuáles ignorar. Por ejemplo, imagínate que estás en un laberinto y quieres salir lo antes posible. En lugar de explorar todas las salidas posibles, decides probar primero por las que parecen ir hacia la luz, ¿no? Ya que esa luz es tu heurística. Es una pista que te dice por dónde podrías estar más cerca de la salida. Entonces creo que más o menos con esto podría quedar claro. Algunas de las características principales de la heurística es, primero, que es aproximada. Es decir, no garantiza encontrar la solución óptima, pero puede ser muy eficiente. En segundo lugar, que está basada en el conocimiento. Utiliza información específica del problema para guiar en la búsqueda. Y en tercer lugar, es rápida. En general, es mucho más rápida una búsqueda exhaustiva. Es mucho más rápido que una búsqueda exhaustiva, como por ejemplo podríamos realizarla haciendo fuerza bruta, ¿no? Para reventar una contraseña. Esto también implica pues que tiene ventajas y tiene desventajas, obviamente. Podríamos decir que por un lado es más eficiente ante problemas grandes y complejos, pero por otro lado también podemos decir que no siempre va a encontrar la solución óptima. Por un lado podemos decir que permite usar el conocimiento del dominio, ¿no? Por otro lado también podemos decir que al final va a depender un poco de la calidad de la función heurística. Por un lado, en el lado positivo, podemos decir que es flexible y se puede adaptar a diferentes problemas. Por otro lado, podemos decir de forma negativa que puedes acabar quedando atrapado en óptimos locales. En resumen, la búsqueda heurística al final es una herramienta más, una herramienta súper poderosa de la inteligencia artificial y se usa en aplicaciones como por ejemplo juegos de ajedrez, como por ejemplo planificadores de rutas, como por ejemplo optimizadores y diagnósticos de sistemas. En multitudes de ámbitos se utiliza y al aprender sobre inteligencia artificial considero que dominar este tipo de conceptos te va a ayudar mucho a entender cómo los algoritmos pueden pensar y resolver problemas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, basándome en las enseñanzas no os voy a negar, porque ahora mismo estoy haciendo un máster sobre inteligencia artificial y Big Data y muchos de mis conocimientos quizá no sean tan sólidos, no os lo voy a negar, pero sí que los tengo muy frescos y muy recientes. Y esta forma de transmitir estos conocimientos también me ayuda a mí un poco a repasar, a practicar. Entonces, muchos de los conceptos, muchos de los ejercicios van a estar basados en prácticas que nos han dado los profesores, que hemos hecho nosotros mismos. Entonces vamos a empezar
por la resolución de un sudoku con dos sistemas diferentes, ¿no? ¿Por qué dos sistemas diferentes? Bueno, aunque ambas propuestas resolverán el mismo problema, sudoku, y llegarán a la misma solución, van a utilizar librerías diferentes. Y esto afecta a cómo aborda el problema, ¿no? En primer lugar, pues vamos a usar la librería PyChat, seguramente, para resolver sudoku. Y esta librería es súper interesante, es una herramienta que sirve para trabajar con satisfacción booleana, con SAT, ¿no? Y un enfoque especializado en la lógica posicional. Aquí el problema se traduce a reglas lógicas y se resuelve con un solver SAT, como por ejemplo Glucose 3. El segundo código que haremos realizará lo mismo, pero en este caso vamos a usar la librería ORTools para resolver sudoku. Este es un paquete de optimización más general creado por Google que incluye un solver en programación, teoría mixta, ¿no? Un MIP. Y este enfoque modela el sudoku como si fuera un problema matemático de ecuaciones lineales con variables enteras y lo hace de forma muy interesante. La diferencia principal entre los dos sistemas que vamos a utilizar, bueno, por un lado primero vamos a usar PySAT, que trabaja exclusivamente con lógica booleana y es más directo para problemas SAT. Por otro lado vamos a usar ORTools, que tiene un enfoque mucho más general y permite resolver problemas de optimización y no solamente SAT. Ambos llegan al mismo resultado, pero van a usar enfoques matemáticos y herramientas diferentes. Entonces vamos a empezar a hablar del código. Bueno, como os decía, ya estamos aquí con el código. Tengo las dos soluciones ya creadas, tanto aquí como aquí. Y vamos a empezar por el primero, ¿vale? Había pensado en picar código, había pensado en mostrarlo tal cual. Voy a seguir la metodología de mis profesores. Voy a mostrar el código tal cual. Esto no quiere decir que siempre lo vaya a hacer así, ¿vale? Y lo voy a ir explicando el código. Pero por ahora, en este ejercicio en concreto lo haré así. Puede que en el próximo también. Y habrá un tercero de heurística que no lo haré así, ¿vale? Que picaré código. Pero es que si no se me alarga demasiado el vídeo y me gustaría que los vídeos no duren una hora. Entonces, bueno, en primer lugar, pues, ¿qué tenemos aquí? En esta sección que tenemos aquí, lo que hace pues es instalarse, ¿no? Se instala la librería PySAT, que se utiliza sobre todo para trabajar con problemas de lógica proposicional, en este caso el sudoku, ¿vale? PySAT permite expresar el problema de una forma booleana, ¿no? Un CNF, como se conoce, y lo resuelve pues usando un solver SAT, ¿no? Como por ejemplo Glucose 3, ¿no? Es uno muy interesante. Después, como veis, lo tengo todo ejecutado ya. Llegaremos a abajo y veréis cómo ha quedado. Después tenemos las importaciones, ¿no? Aquí lo que hacemos es, perdonad por el ruido, a esta hora, incluso por la noche, siguen pasando muchos buses. Pues tenemos las importaciones, importamos PySAT para trabajar con fórmulas booleanas y el solver. Tenemos NumPy para trabajar para mantener el tablero como un array 2D, ¿no? Y luego tenemos Python Display, que es para mostrar el tablero en formato HTML, ¿no? Después tenemos una función que es para mostrar el tablero, ¿vale? Como podéis ver aquí. Esta sección al final lo que hace es definir una función para mostrar el tablero de sudoku. Me interesa que sea en un formato visual, en HTML, porque así es como mucho más fácil de comprender. Y el tablero al final pues resalta los números originales en azul y los números calculados los muestra en color normal, ¿no? Esto ayuda también a entender visualmente los resultados del programa. Después tenemos una sección que es mapa de variables, que es para crear aquí dos mapas, ¿no? O diccionarios para traducir entre variables SAT, que son los números que entiende el solver, y variables reales, ¿no? Que son las coordenadas del tablero y más el número, ¿no? Por ejemplo, la variable SAT 147 indica que la fila 1, columna 4, pues tiene el número 7, ¿no? Y este mapeo permite pues relacionar las coordenadas del tablero con los índices que usa el solver SAT. Luego tenemos la obtención de variables para restricciones, ¿no? Aquí pues se definen las funciones que generan las variables booleanas que necesitaremos para formular las reglas del sudoku. Tenemos la variable fila, que son las variables que representan las posiciones de un número en una fila, las variables columna, que representan las posiciones del número en una columna, la variable celda, que son las variables que aseguran que una celda solo puede tener un número, y las variables bloque, ¿no? Que al final estas variables pues son los bloques 3×3 del sudoku. Y estas funciones pues ayudan a
bajo un poco más, ayudan pues a expresar las restricciones del Sudoku en formato lógico. Luego tenemos la creación de la fórmula CNF, ¿no? En esta sección lo que se hace es construir una fórmula lógica CNF que representa las reglas generales del Sudoku. Cada fila, cada columna, cada bloque y celda debe cumplir las reglas del Sudoku. La función utiliza CardEnv, que es una herramienta de PySAT que puede asegurar que exactamente una de las variables en cada conjunto, por ejemplo una fila, sea verdadera. Luego añadimos las restricciones iniciales, bajando un poquito más. En esta sección pues se toman los números iniciales del tablero y los convierte en restricciones adicionales. Por ejemplo, si la celda 1,1 contiene un 5, crea una restricción lógica para forzar que esa celda siempre tenga ese número. Estas restricciones al final pues aseguran que el solver respete las pistas dadas en el Sudoku. Y luego tenemos la resolución del Sudoku, la parte más larga. En esta sección al final tenemos en primer lugar que se prepare el tablero inicial en formato NumPy. Después, que se generen las restricciones generales del Sudoku. En tercer lugar, que se añadan las restricciones iniciales basadas en las pistas dadas. Y en cuarto lugar, se pasa todo al solver Glucose 3, que hemos decidido, que busca una solución satisfactoria, es decir, un modelo. Y si encuentra una solución, reconstruye el tablero con los números resultantes. Y si no hay solución, pues informa que el problema es insatisfactible, ¿no? Y finalmente pues se muestra el tablero ya resuelto y el tiempo de resolución. Y así quedaría. Como veis es el tablero inicial y el tablero resuelto. Y el tiempo de resolución han sido 0,66 milímetros. Ay, milímetros. Milisegundos, perdón. Luego, por otro lado, bueno, en resumen, ¿vale? Mejor dicho, rematemos esto. El código al final lo que organiza es las partes del problema del Sudoku, en mostrar, formular reglas, agregar pistas iniciales y resolver en estos diferentes pasos, ¿no? Y lo hace de manera modular, facilitando así que sea fácil de comprender y resolverlo utilizando PySAT, ¿no? Y la lógica proposicional, ¿no? Y ahora vamos al siguiente modelo, que lo tengo justo aquí. Estoy en el inicio de todo, ¿vale? Y primero de todo, pues como hacíamos con PySAT, vais a ver que es prácticamente idéntico el código, salvo las diferencias que necesito para utilizar las dos librerías diferentes. Primero que hacemos, pues instalar el ORTools, ¿no? Que es una librería de Google, que es para resolver problemas de optimización, como ya he dicho. Y aquí pues vamos a usar un solver MIP, que es un Mixed Integer Programming, y lo usaremos para resolver Sudoku como un problema de optimización. Entonces, una vez que tenemos esto, pasamos a hacer las importaciones, ¿vale? Aquí pues importamos bueno, difícil pronunciarlo, pero básicamente esto es parte de ORTools, ¿vale? Que se usa para crear y resolver problemas de programación lineal y de enteros, ¿vale? Luego el NumPy, como ya sabéis, y el Python Display también, para mostrar el tablero en formato de HTML. Esto, como veis, ha sido muy similar, ¿no? al anterior caso. Entonces, primero, funciones para mostrar el tablero. Pues esta función al final, lo mismo, ¿no? Presenta un tablero en formato HTML, los números iniciales del Sudoku, es decir, las pistas dadas, se muestran en verde, los valores calculados por el programa se muestran en texto normal, y la estructura del tablero, pues, incluye los bordes y al final destacan los bloques de 3×3, ¿no? Para que sea mucho más fácil comprender el sistema del Sudoku. Después pues creamos el solver MIP, ¿no? En esta sección se crea el solver de ORTools llamado STIP, ¿vale? Que es un tipo de solver de programación lineal de enteros. Luego pues se definen las variables booleanas para el programa y esto hará que cada variable pues tenga un nombre único que combinará fila, columna y número, tal como hemos hecho antes, ¿no? Por ejemplo, la variable 123 significará que la fila 1 y la columna 2 al final tiene el número 3. Nada nuevo, como en el anterior sistema. Después, las funciones para obtener restricciones. Estas funciones al final generan las restricciones que vamos a necesitar para cumplir con las reglas del Sudoku, es decir, la restricción de fila, la restricción de columna, es decir, asegurarse que un número específico solo aparezca una vez por fila y una vez por columna, ¿no? Luego las de celda, es decir, asegurarse que la celda tenga exactamente un número.
es muy similar a lo que hemos hecho antes. Las de bloque, asegurarse que en cada bloque de 3×3 pues se contenga un número específico una sola vez. Y luego la de todas las restricciones, pues que combine todas las restricciones anteriores y devuelva una lista completa, ¿no? Estas restricciones son idénticas a lo que hemos hecho antes. Entonces tampoco hace falta entrar mucho más en detalle. Luego agregamos las restricciones al modelo para añadir dos tipos de restricciones solver, las restricciones generales, es decir, cada conjunto de variable, es decir, fila, columna, celda, bloque, debe sumar exactamente 1. Eso significa que un número aparece una sola vez en la fila, columna o bloque. Y en segundo lugar, que cada celda contiene exactamente un número. Y luego tenemos las restricciones iniciales, ¿no? Si una celda del tablero ya tenía un valor, pues se agrega, ¿no?, una restricción que fuerza a la celda a mantener el valor, ¿no?, que no lo cambie, que no lo modifique. Pues, lo mismo que hemos hecho antes. Y luego pues la resolución del tablero, que de verdad, más de lo mismo. O sea, no creo que haga tampoco falta que entre tanto en detalle del tema este. Y como veis, pues la he resuelto en algo menos de tiempo, pero bueno, básicamente es exactamente lo mismo. Y quiero mostrarlo aquí. Como veis, cambio rápido y podéis ver que ha resuelto. Hemos llegado a la misma solución, pero con dos sistemas diferentes. Y esto es lo interesante. Al final, en este código de OR-Tools, para resolver el Sudoku como un problema de optimización, hemos definido las restricciones matemáticas para garantizar que el tablero resultante cumpla con las reglas del juego. Luego el solver ha encontrado una solución que satisfaciese todas las restricciones y al final pues el resultado pues lo hemos presentado de manera visual. Esto, como he dicho, es un ejercicio que hemos trabajado en el máster. De hecho es muy similar al que nos presentó nuestro tutor, con algunas modificaciones. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo en el canal. Mi idea es intentar subir casi cada día, vamos a ver, pero hoy de momento creo que con esto es suficiente. Y nada, lo he dicho, practicar mucho. Si tenéis dudas del código, lo he ido pasando lentamente para que lo podáis pausar, ver, estudiar, comprobar, incluso hacer vuestras propias modificaciones como yo he hecho las mías. Adelante. Y tenéis dudas, podéis escribir un comentario, intentaré resolverlas lo mejor posible. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo en el canal. Un saludo.